Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estamos conversando con Juan Grabois, uno de los dirigentes sociales de más trascendencia de nuestro país. Algunos dicen el dirigente social que expresa al Papa Francisco. Ahora se lo vamos a preguntar. Claramente está en uno de los consejos consultivos del pontífice y tiene vínculo personal, pero me parece que es interesante conversar con Juan, primero por su militancia, su presencia en los lugares, y luego para saber cuánto desierto hay de esta tensión supuesta del Papa Francisco con la realidad política argentina. Este lunes comienza ya fuertemente en materia de discusión política con un tema central, o por lo menos con un tema que parece que va a dominar mucho la escena pública, que es el proyecto del gobierno de promover la despenalización del aborto. En algunos casos se desconoce. En lo personal, y esto que voy a decir es una opinión estrictamente personal, que no compromete a este programa, ni a los productores, ni mucho menos a esta empresa. Si hay algo por lo que estoy muy contento de trabajar aquí en el Grupo América es porque puedo decir esto, que de ninguna manera expresa lo que piensa editorialmente este grupo. Me parece que es fundamental que de una vez por todas la democracia argentina trate la discusión de la despenalización o no, pero que sea tratado. Desde el 83 a esta parte se fue omitiendo esta posibilidad. Raúl Alfonsín no tuvo el plafón del caso, recuerdo la discusión del divorcio, lo que le costó, los sectores más conservadores que no le permitían. Carlos Menem directamente se enroló en una posición mucho más definida. De hecho, generó que el 23 de marzo sea el Día de la Persona por Nacer, diciendo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la posición católica, algo parecido a Duhalde. Néstor Kirchner no tocó el tema y Cristina Fernández de Kirchner volvió a decir lo mismo. No estoy a favor de que se trate el tema, del aborto porque soy católica. Mauricio Macri, que en campaña le tocó a este cronista preguntárselo en el debate y en distintas notas, dijo estoy en contra, pero voy a habilitar el debate. Lo primero que hay que decir es que, bueno, enhorabuena, los presidentes no habilitan el debate. En las repúblicas en donde hay divisiones de poderes, cada uno de los poderes toma la decisión de tratarlo y eventualmente habrá una opción que es el veto si el presidente no está de acuerdo y puede frenar una facultad constitucional absolutamente, pero muy discutida todavía. Uno, cuando plantea el tema del aborto, me parece que lo primero que debe hacer es bajarse del enojo y bajarse de creer que el que piensa de otra manera se transforma en un asesino si es que se está en contra del aborto o un medieval si es que se está a favor de esta posibilidad. Yo tengo posición tomada al respecto y me parece que corresponde decir desde qué lugar opino. Y estoy a favor del derecho inalienable de la mujer de decidir hasta la semana 12 qué hace con el proceso de gestación humana. Creo que hay razones y me propongo simplemente a contarlas. Siento, como muchos de los que defienden esta posición, que nuestro trabajo no es evangelizar a nadie, no es cambiar la opinión de nadie. Yo no pretendo que vos, si estás en contra de esto, cambies de opinión. De la misma manera que pretendo que, por lo menos, ser escuchado y no se me imponga otra decisión, que creo está dentro del marco de la ciencia, dentro del marco de un problema social severo y de una mirada cultural. Desde el punto de vista de la ciencia, a mí me parece que, y propongo que lo pienses de esta manera, si no estás de acuerdo, la ciencia no tiene un concepto unánime de cuándo empieza y cuándo termina la vida humana. Yo no soy médico, pero si te importa, por una cuestión casi de curiosidad y de necesidad de entender lo que estaba discutiendo, traté de estudiar mucho el tema. La vida es un proceso, es un devenir. Digamos, todos los procesos vitales, desde el nacimiento hasta la muerte, son procesos que se van realizando gradualmente. Hay que dividirlos o hay que fijarles plazos por necesidades de existencia. A ver, ¿cuándo se es mayor en la Argentina? Más allá de la reforma del último Código Civil. Se es mayor a partir de los 18 años. ¿Alguien supone que a los 17 años, 11 meses y 29 días vos no sos tan capaz como a los 18 años? ¿Y por qué vos sos capaz a los 18 y no a los 17, 11, 29? Porque hay que buscar un término. Es un modo casi arbitrario. ¿Cuándo se nace y cuándo se muere en la Argentina? Mira, tomo este último caso. ¿Cuándo te morís en la Argentina? Cuando deja de existir tu última célula, cuando hay el último gesto de vida celular en una persona, la respuesta es no.
En la Argentina, como en muchos países del mundo, la gran mayoría, te morís cuando tu sistema nervioso central deja de funcionar de manera irreversible, electroencefalograma chato, y se declara la muerte cerebral. De hecho, ahí es cuando comienza el proceso de ablación, que te quiten un órgano para donarlo. A nadie se le ocurre que alguien que es ablacionado está siendo asesinado. Entonces, como una parte de la ciencia, me permito preguntarte, si nosotros nos morimos cuando el sistema nervioso central ya no funciona más, ¿no cabe la posibilidad de que nazcamos, que la vida comienza entonces? Bueno, yo estoy convencido de esto. Los que creen que la concepción en el seno materno desde el óvulo y el espermatozoide dan vida, tienen una posición científica mayoritaria, ¿querés? Ponele. Que debe ser respetada, absolutamente respetada. Ahora, en una democracia, los consensos no son solamente de aquellos que tienen mayoría, sino se respetan las minorías. La democracia es el gobierno de las mayorías con respeto absolutamente indiscutible de las minorías. Entonces, si vos crees que la concepción es la que gesta la vida, tenés todo el derecho a ser respetado. Pero hay una corriente científica que dice que se nace desde la semana 12. ¿No corresponde que esto sea respetado? Esta es una razón científica. Ahora, después hay otras razones. Una razón social. Hay 600.000 abortos al año. Vamos a decir, no se puede contar. Claro que no se puede contar, porque son clandestinos. Porque las mujeres que van a abortar, las que tienen la suerte de poder pagar una clínica privada, lo hacen de manera clandestina, valga la redundancia. Pero hay un dato que sí aparece, y hoy lo decía Ginés González García, exministro de Salud. Hay 60.000 casos de mujeres al año por complicaciones post-aborto que llegan al hospital público. ¿No es una realidad que hay que atender? En nuestro país puede llegar a la interrupción del embarazo quien tiene dinero, porque de esto se trata. Se trata de seguir proscribiendo, seguir anatematizando a las mujeres pobres. Y por fin, para no hacerlo demasiado extenso, hay una razón estrictamente cultural. El proceso de gestación humana, por naturaleza, es femenino. Nos guste o no nos guste, pero yo escucho por ahí algunos argumentos que dicen, y el varón no tiene participación en la decisión de cuándo va a ser. Claro que tiene participación. Puede usar un preservativo, puede decidir si no quiere ser más padre, utilizar una vasectomía. Ahora, claro, no solo se impone a la mujer la responsabilidad del cuidado anticoncepcional, sino que también se le quiere quitar, una vez que se produce este proceso, el derecho a decidir. Es muy raro. Para decirlo en un lugar común, yo estoy convencido que si la gestación humana fuera un proceso masculino, el tema del aborto hubiera sido saldado hace mucho tiempo. Pero claro, se trata de las mujeres, a las que algunos sectores, a los que no voy a mencionar porque me parecen muy poco representativos, que son capaces de proponer una piedra en el cuello a los homosexuales, o que se espantan porque un presidente, según estos sectores, no puede hacerse la señal de la cruz, son los mismos sectores que se niegan a la educación sexual, que prohíben que en las escuelas se cuente cómo es el proceso de gestación, que se niegan a la anticoncepción de emergencia para las mujeres violadas, y que, bueno, si uno mira un poquito en la historia de la humanidad, sabe que, por ejemplo, le tomó 500 años pedirle disculpas a Galileo Galilei, que había osado decir que la Tierra no era el centro del universo. Esto es una cuestión de machismo, es una cuestión de negar otra vez el derecho a acceso a la salud, es la imposibilidad de mirar a la ciencia ampliamente. No hay un concepto científico único e inalienable, hay el derecho de respetar el de los otros. Y por fin, me parece que tratándose de algo que tiene que ver con la actividad sexual de los seres humanos, está vinculado al placer. Y hay muchos que siguen creyendo que el derecho al placer debe estar normado, debe estar regido por algunos sectores y no por el libre albedrío de una persona que no perjudique a un tercero. Ojalá que este debate sea en los términos de hay que escuchar lo que piensa el otro, hay que considerar la posibilidad de que el otro tenga una cuota de la razón y que no sea simplemente una intención de distraer sobre otros temas. De paso, si alguien cree que por traer la cuestión del aborto se está distrayendo de la situación económica o de la situación de todos los días, me parece que no ha entendido que la evolución de más de 40 años de democracia nos permite tocar 2 o 3 temas al mismo tiempo. Punto y aparte, voy a recibir a Juan Grabois y vamos a hablar un poco de la situación social. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Por favor. Gracias. Bien que venís de pantalones cortos. Bueno, gracias. Hay algunos que no les gusta. ¿Por qué?
Mira, el otro día estuve en un penal. Yo voy cada tanto a los penales. Nosotros hacemos un laburo en los penales federales con los muchachos que están ahí. De paso arrancamos, así arrancamos. Y me decías, bueno, vos sos abogado aparte. Soy abogado, sí. Y iba de pantalón corto y no me dejaron entrar. Tuve que pedir prestado un pantalón a un penitenciario. Y me enteré, nunca había ido de pantalón corto, pero hacía mucho calor y me enteré de algo que lo había visto, pero que no lo tenía tan claro, que son las reglas absolutamente arbitrarias y vejatorias que tienen las familias de los detenidos. Las mujeres particularmente, que les revisan sus órganos sexuales, que las verduguean, que no pueden llevar remeras de manga corta, sin ningún tipo de sentido. Y estamos hablando de decenas de miles de personas que no tienen por qué ser tratadas así y que además no cometieron ningún delito tampoco. Total. Así que bueno, eso me acordé de eso cuando me dijiste lo del pantalón corto. Cuando viniste para... Bueno, ahora hablamos de vuelta de esto. ¿Te gusta que te digan sos el piquetero del Papa? No, para nada. Primero porque no soy piquetero, ¿no? El piquete es un método y de hecho el concepto asociado a un determinado movimiento que surgió a fines de los 90 en Mosconi, Cutralcó, Tartagal, al que yo no pertenecí, digamos, que es el movimiento de los desocupados. Y calificar a alguien de piquetero es de por sí menospreciarlo. Es como decirle a un sindicalista huelguero o como decirle a un político charlatán. Y del Papa, menos aún, porque mi rol como militante social tiene que ver con mis compañeros y compañeras de los sectores más humildes, y el vínculo con Francisco no me hace ser ni su propiedad y mucho menos, como algunos plantean, Su vocero. Su vocero, ¿no? ¿Cuál es tu vínculo? Digo, vos estás trabajando en este consejo consultivo. Contame cómo es tu vínculo. En realidad, y lo digo con alivio, hace unos meses el Consejo Pontificio de Justicia y Paz cambió de nombre por el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral y por lo tanto todos los nombramientos como consultores quedaron vacantes, digamos, ¿no? Entonces hay un proceso de revisión de todo eso que falta mucho para que termine, así que en este momento no tengo ningún rol oficial. O sea que no, aquellos que te hablan de la cercanía y demás, ¿pero lo conoces desde cuándo a Francisco? Desde el 2005. ¿Y cómo fue que lo encuentro? Bueno, el primer encuentro, la verdad es que hasta me caí un poco mal, porque tenía una referencia muy mediatizada de él, y me sorprendió en una homilía que dio en la catedral por los pibes cartoneros, digamos, ¿no? Por los pibes menores de edad que estaban laburando como cartoneros en la calle. En ese momento habíamos interpuesto un recurso de amparo contra el gobierno de Aníbal Ibarra para que se den unas becas para que se pueda hacer una escuela nocturna para los chicos. Ganamos el amparo y el gobierno no lo quiso ejecutar. Entonces hicimos una movilización y él lo debe haber leído en el diario, no sé, se solidarizó y hizo una misa en la catedral por eso. Entonces ahí medio desde la entradita, ¿no? Escuchando ahí a ver qué dice este hombre. Y la verdad que me conmovió mucho a mí y a los compañeros que estábamos ahí presentes. Y luego ya en el 2007 la relación empezó a ser un poco más cercana, fluida, a partir de la lucha contra la trata de personas, la esclavitud, en los talleres clandestinos fundamentalmente, y la exclusión social, que en ese momento era un proceso que estábamos transitando con la Alameda, que es la organización que lidera Gustavo Vera. Bueno, y empezamos a hacer una vez por año una misa que se llamaba Por una Patria sin esclavos ni excluidos, en general en Constitución, que es un poco un portal hacia ese mundo que no todos quieren ver, donde está la trata de personas, la exclusión, los pibes intoxicados por el Paco, bueno, todas las cosas que se tratan de poner debajo de la alfombra, llevarlas a la luz del día y así fue como se fue consolidando. Y ahí empezaron con este vínculo. Yo sé que vos, con toda razón, me podés decir, es una pregunta impropia, hacésela a Francisco, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo reaccionás como un hombre que lo conoce, que lo trata cuando dice el Papa no viene a la Argentina porque no lo quiere a Macri, el Papa es peronista y le molesta al gobierno de centro-derecha? Cuando se escuchan estos análisis.
A mí me duele mucho eso y me duele también que me usen a mí con las macanas que me mando y también con cosas que no están mal, pero que a veces se demonizan para lastimarlo a él, porque en definitiva hay un sector de la política, del poder económico, incluso de los medios de comunicación, que lo que le molesta no es si se sacó una foto con tal o con cual, sino los planteos de fondo de Francisco, su apoyo a los movimientos populares y no al mío en particular, sino en términos internacionales, esta consigna de las 3T, su crítica abierta al neoliberalismo, así que me siento mal por eso. Después, las razones por las que él no viene, efectivamente no las conozco. Debe sentir que no es un momento en el que su presencia le va a hacer bien al pueblo, tal vez. Y además él vivió 75 años acá. O sea, estuvo acá una buena cantidad de tiempo. Y personalmente yo creo, digamos, sin plantearlo como una provocación, pero creo que hace bien en no venir. ¿Hace bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque también nos sirve a los argentinos para darnos ese famoso baño de humildad y no caer en el ombliguismo de que todo lo que haga una persona que hoy la historia lo puso en otro rol y que tiene que luchar por la paz en el mundo, por los migrantes sirios, por una serie, por las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por cosas que son más candentes, más importantes y más pesadas para el futuro de la humanidad que lo que pasa aquí. Bueno, en nuestro provincialismo siempre intentamos llevarlo a nuestra dimensión. Entonces me parece que, mira, el otro día leía que cuando vino Juan Pablo II a la Argentina, una de las actividades que hizo fue con la CGT, y mientras él hablaba, habló Saúl Ubaldini. Imagínate si Francisco hace una cosa así. ¿Cómo sería tratado aquí por quienes se oponen al sindicalismo? Entonces, yo creo que es una decisión sabia y él va a saber cuándo tiene que venir. Si lo dijiste así, no venga, ¿no le conviene? No me animaría a decírselo en esos términos. Sí me llama la atención que, desde luego, hay mucha gente que de corazón quiere que venga, pero en general los que machacan mucho con que no viene son los que no lo quieren, ¿no? Pero no hable de eso con él. Hacer una pregunta, ¿cómo ves la situación social? Es una pregunta muy amplia, pero no tengo más remedio que arrancar por este lado. Definime la situación social en la Argentina hoy, 26 de febrero de 2018. Yo creo que lo que se está dando es un proceso en el que los que estaban en el primer piso se van cayendo a la planta baja, al subsuelo, que es donde viven nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Que es el último decil de la pirámide social. Que cuando se caen les duele, pero les duele menos que al que se cae del primer piso, que le duele muchísimo. Eso se ve en las ollas populares, particularmente de la capital federal, donde esa clase media baja y esos trabajadores asalariados que van rasguñando el fin de mes se empiezan a entremezclar con los cartoneros, que es algo que en general a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad formal, no les gusta, les da vergüenza. Bueno, y empiezan a venir a las ollas populares porque los alimentos están muy caros y que eso lo que genera es un gran sufrimiento para los que estaban en el primer piso y se cayeron, y mucha incomodidad en el subsuelo, porque donde había un cartonero en una cuadra, un vendedor ambulante en una cuadra, ahora hay dos para la misma cantidad de cartón o la misma cantidad de clientes. Entonces yo creo que eso está sucediendo. El otro día Morales Solá hizo una editorial en la que me mencionó, y él decía, ¿cómo se quejan si hay 55.000 nuevos empleos comparado con el 2015? Y lo que Morales Solá no cuenta es que por el crecimiento demográfico en la Argentina, cada año se incorporan 250.000 personas al mercado laboral. O sea que para que haya un crecimiento en la tasa de empleo, tiene que haber 251.000 nuevos empleos. Si tenemos solamente 55.000 más que en el 2015, quiere decir que la tendencia no es buena. Hay 190.000 que se quedaron afuera. Sí, eso por un año, multiplicarlo por dos, porque pasaron 2 años. Carolina Stanley es... ¿Qué cosa? Ah, tengo que contestar yo. No, yo creo que es una
es una persona noble, con buenos sentimientos, que podríamos decir que los halcones del gobierno la van cercando de alguna forma, y con la que se puede hablar, se puede dialogar. Desde luego es parte de un proyecto político que tiene una cosmovisión que yo no comparto en lo más mínimo, ¿no? ¿Cuáles son los halcones? Patricia Bullrich vendría a ser la cara más visible. O sea, los que yo creo que en una democracia formal y muy deficiente como la nuestra, yo creo que siempre hay que revisar la democracia, que la democracia es una construcción cotidiana, no es simplemente una cuestión de elecciones, pero digo, el diálogo no es hablar con los que piensan más o menos como vos, sino tratar de resolver los conflictos más fuertes que hay. Y vivimos en una sociedad con intereses contradictorios y conflictivos. Y es evidente que los sectores más empobrecidos tengan una posición más, para decirlo de alguna manera, más fuerte que los que no están tan mal. Y frente a eso hay una postura que tiene que ver con la cultura del descarte, y la cultura del descarte lleva de la mano la cultura de la represión. Tiene que ver con esta idea de que estaba bien y que es un héroe nacional alguien que le da un tiro por la espalda a un pibe de 19 años, que hizo una tremenda macana, pero que de ninguna manera es la forma de lidiar con esa situación, porque tanto desde el punto de vista humanista eso está mal, pero también desde el punto de vista pragmático. No quiero dejarlo pasar. Una tremenda macana casi mata a una persona. Por lo que tengo entendido, no fue él el que tenía el arma blanca, pero de todas maneras, en el momento en el que le dispararon, no estaba realizando esa acción, digamos, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Yo creo que es interesante discutir el caso Chocobar y qué pasó y cómo debe actuar la policía y si hubo exceso o no. Si me apurás, pero me parece que ponemos una mirada benigna, una tremenda macana de quien sea, de Kukoc o del que se escapó. Casi mata, digamos, ¿qué se hace frente a una persona que casi mata de 10 puñaladas en el tórax a un ciudadano que está simplemente circulando? Mira, seguro que pegarle un tiro por la espalda no. Y ese pibe es producto de nuestra sociedad. Ese pibe salió de estar 2 años internado en una supuesta casa de rehabilitación. Y así como te decía lo de los penales, donde la vida es una constante recepción de sadismo y de crueldad, y donde no existen los talleres laborales y de formación que deberían existir, a pesar de lo cual cada preso le sale al Estado argentino 100.000 pesos por mes. En los institutos de menores pasa lo mismo, y lo que yo creo que no es benignizar, es entender que hay causas estructurales que llevan a eso, que no hay una maldad intrínseca en ese pibe, y que lo que nosotros tenemos que evitar es llegar, por ejemplo, a lo que sucede en Río de Janeiro, donde hay 9.000 menores de edad que mueren todos los años como producto de enfrentamientos con la fuerza de seguridad, como producto de enfrentamiento entre bandas, y que la causa, podríamos decir, más evidente de todo esto es la penetración y el avance del narcotráfico en las barriadas, que no está disminuyendo y cuya única barrera de contención son los movimientos sociales que están en el territorio enfrentándolos cotidianamente, porque el Estado no está. Me quedo con el comienzo de la pregunta. Vos decís, no hay malignidad, no es un malo per se, no es un demonio que viene a matar a este señor. ¿Somos responsables todo el resto de la sociedad de esa actitud de ese joven? Estoy absolutamente convencido que sí. Y que esa actitud va a reproducirse y crecerse a medida que crezca la desigualdad social y que crezca lo que el sociólogo norteamericano llama Marton, decía que esas conductas tan violentas se generan cuando hay una distancia muy grande entre las metas culturales que te plantea una sociedad y los medios legales para alcanzarlas. Entonces, si la sociedad te plantea que ser respetable es tener un montón de cosas que no te las vas a poder ganar nunca laburando, porque acceder a una vivienda propia es prácticamente imposible para un pibe humilde, bueno, eso genera mucha frustración, esa frustración genera violencia, y esa violencia sumada a la droga y sumada a un discurso xenofóbico, estigmatizante, represivo, desde el punto de vista más estrictamente práctico, va a generar mucha más violencia, con independencia de la valoración moral que tenga cada uno. ¿Y qué se hace? Digamos, en tu descripción, ¿qué se hace frente a un joven que se encuentra, que sale efectivamente después de 2 años de estar en un instituto de menores y hace esto? ¿Qué es lo que...? Yo te cuento lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando salen... Pero te nombro jefe de Estado, nada, juguemos a esto. Es que nosotros tratamos de prefigurar y hacer en chiquito lo que creemos que debería ser la sociedad.
Y de hecho esto lo estamos terminando de acordar con el servicio, con la parte política del Servicio Penitenciario Federal, que no me acuerdo el nombre del organismo, que es 3 meses antes de que salgan, que egresen de un penal, y ojalá lo pudiéramos hacer de un instituto de menores, se van integrando a las cooperativas. De hecho, hay una cooperativa que se llama Los Topos, que son 70 expresos de los penales federales que están desarrollando distintas obras, y hay un pibe de 20 años, que la historia es prácticamente igual a la de este muchacho que murió, y que cambió el fierro por una pala. ¿Sabes lo que pasa cuando sale un preso de un penal? No pasa nada, no tiene nada, no tiene laburo, nadie lo va a tomar. ¿Y cuál es la política de Estado para eso? Y decir que hay que poner más policías y camaritas. Yo creo que así no se va a resolver ningún problema. A mí me sorprendió que no hubiera ningún tipo de seguimiento laboral o educativo de las personas que salen tanto de los penales como de los institutos de menores. Entonces, ¿por qué? Porque es muchísimo más fácil y vende mucho más políticamente plantear incluso la cuestión de la mano dura, Yo tengo totalmente claro que lo que yo estoy diciendo ahora es muy poco popular y que nadie me va a aplaudir por esto, y que si se hace una encuesta, el 80% va a decir que yo estoy defendiendo delincuentes. Pero creo que a veces hay que ir un poco contra la corriente para tratar de plantear una perspectiva distinta. Eso decía Foucault, ¿no? Hay momentos en los que pensar y sentir distinto es el único modo para poder seguir pensando y sintiendo, ¿no? Pero digo, hablale, y no es golpe bajo, en esta charla intento conocer más de lo que pensás, hablale a los familiares del turista acuchillado. Y es muy difícil porque a las víctimas no se las esclarece, a las víctimas se las acompaña. Entonces, yo de ninguna manera intentaría plantearle, más que una cuestión de misericordia y de perdón, a las familiares del turista acuchillado, una teoría sociológica, porque creo que a las víctimas se las acompaña. Pero sí creo que existen causas estructurales y que cuando uno tiene la posibilidad de tomar un poco de distancia de eso, y verlo no solamente con el corazón abierto, sino con la cabeza abierta, bueno, va a encontrar mejores soluciones que hacerlo de acuerdo a lo que indican los focus groups y las encuestas, que es lo que yo creo que guía la política criminal del gobierno y que hace que se hayan empoderado los halcones en el proceso preelectoral y en estos últimos meses. O sea, que se hayan dinamitado muchos de los canales de diálogo que existían antes con el gobierno, tiene que ver con que hay una valoración de que les va a rendir mejor electoralmente y publicitariamente adoptar una política agresiva, represiva, polarizante, de confrontación permanente, que era un poco lo que decían que venían a terminar, porque una de las consignas era la unidad de los argentinos, y yo veo que nuestro pueblo no está más unido, sino que está menos unido que antes, ¿no? ¿Te gustaría que se fuera antes, Macri? No, de ninguna manera. Yo viví el 2001 muy de cerca, estuve preso el 20 de diciembre, fui uno de los pibes que iban a cantar que se vayan todos, y después fui consciente que cuando hay una irrupción de estas características del proceso democrático, los que más sufren son los pobres. Dijiste, y me pareció muy interesante, Carolina Stanley, palabras más, palabras menos, una persona noble con la que se puede hablar, pero que expresa un proceso socioeconómico del gobierno. Definime ese proceso. Yo creo que hay una economía de exclusión en todo el mundo y en la Argentina en una de sus variantes clásicamente neoliberales, que es esta idea, para mí errada hasta desde el punto de vista de la economía de mercado, de que el crecimiento económico y las inversiones van a resolver el problema del empleo, de la pobreza y la desigualdad. Y en esos sistemas de descarte existen basurales existenciales, que son las políticas asistenciales. Y justo ahora estamos en una discusión porque van a cambiar el nombre de algunas características de unos programas, le van a poner Hacemos Futuro. Programa que es un ingreso miserable, donde supuestamente va a haber procesos de capacitación que no tienen muy claro cómo los van a hacer ni en dónde, porque las escuelas se caen a pedazos hasta para los pibes en edad educativa, pero que obviamente suena hermoso decir todos van a terminar el primario y el secundario. Después hay que ver los resultados, como con el plan Empalme, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de hacer futuro? Tal vez porque no se pueden resolver los problemas en el presente, entonces es una forma de tirar la pelota para adelante. Yo creo que lo cierto es que aquí tenemos basurales existenciales, que la gestión de la basura social, del descarte del mercado,
son estas políticas, ¿no? Dos veces usaste la expresión que es muy impactante, basurales existenciales. La política de descarte lo hemos escuchado muchas veces, incluso el Papa Francisco, vuelta aquí sobre la mesa. Los planes de ayuda, el gobierno todo el tiempo te dice es el gobierno que más ha invertido en planes sociales. ¿En realidad es para sostener esto que vos denominás basurales existenciales? Sí, es un problema estructural y del sistema, no es solo del gobierno, eso lo quiero dejar en claro. Pero creo que el gobierno profundiza esa línea, aunque, de nuevo, cuando en los eslóganes el planteo es tenemos que salir del plan social e ir al trabajo genuino. Bueno, chocolate por la noticia, todos queremos lo mismo. El tema es cómo se hace, no cómo se denuncia. Pero sí creo que hay un proceso de descarte material y humano. O sea, así como nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tiramos 6.500 toneladas de basura todos los días, y eso que podría recuperarse y reciclarse y servir para algo, va al SEAMS y se entierra, o ahora también lo quieren incinerar, también se entierran personas, se entierra basura humana desde el punto de vista del sistema económico. Y se entierran en estos territorios de la exclusión, donde nuestros compañeros y compañeras construyen su vida con solidaridad, comunitariamente, etcétera, pero desde el punto de vista de la ciudad formal son basurales de personas. Y creo que eso es una cosa que nos va a llevar a una sociedad invivible, imposible de convivir con estos niveles de desigualdad, por más de que el sistema permita la producción de cada vez más bienes y servicios, porque los niveles de desigualdad aumentan también cada vez más. Y que este es el gobierno que más ha invertido en programas sociales, si fuera verdad no es ningún mérito, y es objetivamente falso por razones similares a lo que te dije de los 55.000 empleos. Hoy tenemos, comparado con 2015, que tampoco era un excelente momento, no estábamos en el paraíso en 2015, tenemos 400.000 indigentes más de lo que había. Y no hay 400.000 becas, programas o como se lo quiera llamar para indigentes. Entonces yo creo que a veces antes de plantear tan ligeramente algunas cuestiones vinculadas al laburo que nosotros hacemos, que seguramente tiene muchos defectos, y por eso lo queremos tanto al Papa Francisco cuando dice que los movimientos sociales son poetas sociales, porque con 2 escarbadientes y un palito inventamos trabajo donde no hay. En la recuperación de basura, en pequeñas obras comunitarias, en los comedores y los merenderos. Y eso es productivo desde el punto de vista mercantil, tiene un correlato en el Producto Bruto Interno. Seguramente no, seguramente esa compañera que le está dando de comer a 40 pibes no figura en ninguna estadística económica, pero para nosotros tiene una productividad muy superior a la que tiene un oficial de cuentas. De vuelta reduccionista pero gráfica la pregunta. ¿Con quién te sentiste más cómodo? ¿Con Cristina o con Mauricio? Mira, a Cristina la conozco hace relativamente poco y la verdad que me gusta hablar con ella. Es una persona que tiene mucha experiencia, gobernó el país durante muchos años y creo que los argentinos tendríamos que tratar de aprender de esas experiencias. No lo hemos podido hacer con ningún presidente que se fue. Es decir, bueno, a ver qué lecciones de tu paso por la historia sacamos para el futuro, ¿no? A Mauricio no lo conozco. ¿Te interesa conocerlo? En algún momento sí. Sí, de hecho, si pudiera hablar con él, tengo muchas cosas para decirle y también me gustaría escuchar por qué de algunas cosas, ¿no? Por qué de algunas agresiones hacia nosotros y por qué... Y tratar de explicarle también esta idea de que con las políticas represivas es pan para hoy y hambre para mañana hasta desde el punto de vista de su carrera política. Electoral. Dijiste hace poco la conozco. ¿Fuera del gobierno la conociste a Cristina? Sí. ¿Puedo preguntarte cómo fue? Sí, se comunicó conmigo hace un año más o menos por una nota que yo había dado, que a ella le había gustado y me invitó a conversar y conversamos bastante. Escuchó con bastante atención las críticas que yo tenía para hacer a lo que había sido, sobre todo en el terreno social, la gestión de gobierno de ella. Y también escuché otras cosas y desde luego aprendí y traté de tomar lo mejor de cada persona, que creo que es lo que tenemos que hacer todos. ¿Te cierra la división derecha-izquierda hoy, vista desde el campo del laburo de todos los días, o te parece que es un anacronismo?
bueno, es algo que viene de la Revolución Francesa, ¿no? Y tiene que ver con en qué lugar del Parlamento se sentaban, ¿no? También estaban los montañeses y estaban los de la planicie. Y no usamos esas expresiones. Por ahí podríamos usar otra, pero había una representación de las clases sociales y de los sectores sociales, ¿no? De los sans-culottes y de la burguesía más acomodada. Siguen existiendo clases sociales, siguen existiendo sectores sociales, pero hoy la política liberal, la democracia republicana del siglo XXI, no representa eso. Fíjate que en el Parlamento hay 300 diputados, no va a haber un pobre, no va a haber una persona de las villas. Yo solamente conozco una concejal de San Isidro, que es de Villa La Cava, y por ejemplo en la legislatura porteña tengo entendido que aunque el 10% de la población es villera, no hay uno solo de las villas. Entonces es difícil plantearlo en esos términos, si uno lo ve desde una perspectiva de qué sector social representa cada uno, ¿no? ¿Por qué arrancaste con esto? ¿Con la militancia? Por un choque con la realidad en el 2001-2002, de evaluación. Los ojos míos se abrieron por la irrupción de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, que eran pibes y pibas de mi edad, hombres, mujeres, chicos, sacando del descarte nuestro, el descarte de la clase media, que los miraba a veces con indiferencia, a veces con un poquito de asco, bronca. Sacaban para vivir. Y yo a veces, hablando con ellos, de verdad, y sé que esto también va a caer mal, yo me pregunto a veces por qué la tasa delictiva es tan baja. Porque alguien que fue arrojado a la miseria, que tuvo que pasar por ese calvario que es ir a visitar a tu viejo al penal y que ver cómo a tu hermana la revisan, que vive sin cloaca, sin agua, y que encima lo discriminan y lo maltratan, y que la policía les cobraba coima para laburar empujando una carreta. Y la verdad que yo no lo puedo juzgar con la misma vara que juzgaría a alguien que tuvo todo en la vida y que para ahorrarse unos pesos decidió no declarar su patrimonio y sacarlo fuera del país. ¿Qué hacías vos en el 2001? Y yo estudiaba, recién me había terminado el secundario, estudiaba Derecho. Clase media. Clase media. Familia de clase media. Sí, total. ¿Y en casa cómo empezaron a ver tu militancia? Yo en esa época era medio rebeldón, así que me fui jovencito de casa. ¿Eras? Ahora no sé, ahora estoy más tranquilo. ¿Sí? Sí, eso le tienen que prender una vela a Francisco también. Algunos que me dicen que me porto mal. Sí, no sería peor. Pero me había ido de casa muy joven, sí. Y nada, eso. Vos decías algo, casi un razonamiento ingenuo el que voy a hacer. No entiendo cómo hay tan baja tasa de violencia, de reacción violenta frente a alguien que es excluido. Esa violencia de quien está excluido, y que entiendo que la fragmentación genera una violencia fenomenal, se ejerce sobre, no digo un par, pero un ciudadano de a pie, no contra el que evade los impuestos y saca su patrimonio fuera del país. Eso está clarísimo, pero en la lucha por la subsistencia no entra la racionalidad. Y aparte cuando, insisto, a ver, si no hay más violencia porque faltan financistas. Porque cuando venga alguno con un par de maletas con dólares, armar redes de narcotráfico y carteles, si esto sigue así, va a encontrar un montón de mano de obra, porque hay un nivel de desintegración social pasmoso. Si la va a encontrar en la clase media, en la policía, como hemos visto la semana pasada, porque el que era un policía de la ciudad, y lo va a encontrar entre todos los que no encuentran en esta sociedad una forma para acceder a cosas tan elementales como la tierra, el techo y el trabajo. No hay metáfora en esto que vos decís. Con unas maletas llenas de dinero, el narcotráfico prende por una desesperación de una salida de los que están excluidos. Digo, el soldadito de Rosario. El soldadito de Rosario, exactamente. Y al soldadito de Rosario, ¿qué le ofrecimos? Que ese negocio pequeño y simple, como dicen los redondos, ¿qué le ofrecimos? Si ese soldadito tiene 18 años, vamos a decir, y empieza a laburar en una cooperativa y le dicen que es un choriplanero. Y que si va a una marcha va arriado y que es un negro de mierda y que su hermana es una puta y todas esas cosas que se escuchan muy seguido y sobre todo en las redes sociales a las que tiene acceso todo el mundo, porque es una tecnología transversal socialmente. Entonces, si no hay una toma de conciencia sobre
yo creo que, mira, el daño más grande, lo peor de este periodo, de estos últimos años, de estos últimos meses sobre todo, es que se ha profundizado un discurso discriminatorio y xenófobo y una cultura de si este está así será por su propia responsabilidad, que es la contracara de la meritocracia, ¿no? Y que es contradictorio con el ideal de justicia social, que tiene más que ver con lo que decía San Agustín, de que a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad. No todos tenemos las mismas capacidades porque no todos hemos tenido las mismas posibilidades en la vida. Esa es alguna vez lo charlamos en otra nota. Sí. Esa es la base de tu enojo con la meritocracia. Tu enojo, de tu descripción de la falacia de la meritocracia. Sí, sí, es así también, y lo dije y algunos se enojaron, que en su versión tercermundista, en un país patrimonialista como la Argentina, tiene la doble carga de que es una falacia hipócrita, porque ninguno de los que mandan en el país se hizo de abajo. Entonces, me parece que si vos le preguntás prácticamente a cualquier político argentino cuántas villas hay en el país, no tienen la más remota idea. Cuánta gente vive en las villas, no tienen idea. Y si lo saben algunos técnicos, pero no tienen ni una idea aproximada de... ¿Cuántas personas viven en villas en Argentina? Por lo menos 4,5 millones. Estamos hablando de un 10%, con algunos archipiélagos más severos, digo, sí. Vuelvo a mi ciudad, Rosario o Mar del Plata, que sí. Llega hasta el 20, sí. O aquí en la capital es menor, acá en la capital un 10 más o menos. Sí, sí. Pero digo, el 10% de los argentinos viven en villas de emergencia. Sí, donde, insisto, y esto también a veces parece que es una idealización, todavía se conservan valores maravillosos que en la ciudad formal no existen: la solidaridad, el compartir el cuidado de los chicos, la vida del pasillo, pero también la exclusión de todo, del agua, de la luz, de las cloacas, de que cuando hay un apagón a nadie le importa si vas a cacerolear a Hornos y la Ribera. Digamos, no es lo mismo que ir a cacerolear a Callao, y que, por ejemplo, a nosotros nos llevó a situaciones como el año pasado, que en Lanús, en el barrio Cuba, murieron 6 niñas por incendios absolutamente evitables, porque hubo apagones, un apagón que duró aproximadamente un mes, en el momento de más frío, y obviamente la gente se calefacciona a leña, y eso genera un montón de incendios, y hubo 8 incendios, y nadie hizo nada hasta que pasó esto de las muertes, y aún así nadie se enteró, digamos, ¿no? Entonces hay un problema de humanidad elemental, y hay un problema también de perspectiva de un proyecto de país que no puede ir para adelante si no se prioriza en la agenda de discusión, de trabajo del Estado, la integración real e integral de este sector. ¿Te cierra el proyecto de la 31, del barrio 31, de la Villa 31, del barrio 31? Tiene cosas muy buenas el proyecto de la 31. Pasa algo que ahora creo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y que también, lo tengo que decir, es una cosa que nos ha alejado de algunas buenas charlas y buenas discusiones y buenos proyectos que había con el gobierno, particularmente con Mario Quintana. Cuando hicimos el Reglamento Nacional de Barrios Populares, lo que habíamos conversado era que iba a haber una política pública integral de urbanización de las 4.200 villas de asentamiento de la Argentina. Eso no se va a hacer. Se van a hacer 5. Y se van a hacer 5 que son una vidriera que sirve para mostrar que se hace algo. ¿De 4.205? 5 en la provincia de Buenos Aires. Entonces eso no es una política pública. Eso no es porque si vamos de a 5 por año, va a haber más crecimiento de villas que solución del problema. Y dentro de 15 años no va a ser el 10% de la población, va a ser el 20% de la población. Entonces, cuando vos preguntás, che, ¿y cuál es tu plan para resolver este tema? O para resolver que el 35% del mercado laboral está en lo que nosotros llamamos la economía popular. O para resolver la cuestión del despoblamiento rural. No hay plan. Entonces, ahí empiezan a caerse algunas de las falacias de proyectos de país que son pensamiento mágico, ni siquiera son de la racionalidad o del pensamiento metódico, científico, positivista, digamos. Son pensamiento mágico, que es mágicamente va a pasar algo, que van a llegar inversiones y esas inversiones de alguna manera van a resolver el problema. ¿Qué sentís? ¿Bronca? ¿Desprecio? No sé. ¿Qué sentís por el gobierno de Macri? No, desprecio no, para nada. No siento que
Bueno, que hay un proyecto que es para los ricos, que se priorizan los intereses de los ricos. Y se priorizan los intereses de los ricos a costa de los pobres. O sea, creo que lo que sucedió con la llamada reforma previsional, que no solamente afectó a los jubilados, sino también a los beneficiarios de AUH, fue una transferencia inversa de ingresos. Fue sacarle a los sectores más humildes, y que si eso va de la mano de una disminución de las retenciones a la exportación de soja, y tenemos un problema, porque no lo dice Marx, un pensador, el georgismo, que es un planteo norteamericano, los frutos de la tierra. Bueno, la propiedad únicamente basada en los frutos de la tierra es la que más fuertemente tiene que ser grabada, porque ahí no es que hubo un trabajo extraordinario de alguien que creó algo, digamos, ¿no? La soja sale porque la tierra argentina es muy fértil, y esa riqueza se tiene que compartir, que se bajen las retenciones a la mega minería. Bueno, la cuestión de la especulación financiera. Hay un montón de cuestiones donde uno ve que hay una transferencia de ingresos hacia los sectores de mayor poder económico. La desigualdad ha crecido en los últimos años y que se aplican las políticas de ajuste sobre los que menos tienen. Eso a mí me indigna, y es un proyecto político con el que nunca voy a estar de acuerdo si sigue por este carril, lo cual no quiere decir que tenemos vocación, no yo personalmente, sino los movimientos populares, de convivir e incluso de trabajar juntos en proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros compañeros, como lo hemos hecho y como vamos a seguir haciendo. Cuando conversás de esto del Papa Francisco, con nombre y apellido, No conversó esto con nombre y apellido con el Papa Francisco. Hablamos en términos generales porque son procesos generales, y el rolcito chiquito que a mí me tocó cumplir en la coordinación de los encuentros de movimientos populares en los que participaron delegaciones de 90 países, también tenía que ver con abstraerme un poco de mi argentinidad. Digamos, fueron 3 encuentros muy importantes porque en la historia del Vaticano habían entrado los desarrapados adentro del Vaticano, o cuando se hizo el encuentro en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde hay elementos muy profundos de doctrina social, y donde, si uno se fija, yo no aparezco en ningún lado, y mi rol un poco es tratar de conversar estas cuestiones más en términos generales que en términos de la coyuntura nuestra. ¿siempre creíste en Dios? Sí. ¿Te ahondó la fe estos encuentros con el entonces cardenal Bergoglio? Sí. Sí. Si no es indiscreto, ¿dónde vivís? Yo vivo en Bulón, en Tames y Las Vías, frente del barrio ferroviario. Y cuando llegas ahí, y después de charlar de los datos y de encontrar a un compañero tuyo que te va a pedir y todo esto, y escuchás que alguien dice estamos condenados al éxito. Los eslóganes no resuelven los problemas. ¿Estamos condenados a algo? No, la historia la construimos, y en eso también Francisco dijo una cosa muy fuerte, que el destino de la humanidad, no del argentino, el destino de la humanidad no está en manos de las élites, no está en manos de los grandes tomadores de decisiones, sino de los pueblos y en particular de los humildes. Y yo creo profundamente en eso, que el destino de la humanidad, que incluye la lucha contra el cambio climático, contra la desigualdad, está en la capacidad que tienen los pueblos y los pobres de organizarse y luchar contra un sistema de exclusión por sus propios derechos, y también para tratar de mostrarle a los que están del otro lado de la muralla que todas las murallas caen, las físicas, las existenciales, las culturales, las sociales, y que hay que tratar de cambiar el rumbo, porque si seguimos girando en torno a la divinización del dinero como objetivo único de la sociedad, la vamos a chocar. Te está viendo el presidente Macri. No, eso, que se ponga, no quiero decir la mano del corazón, suena trillado, pero yo creo mucho en la capacidad de la gente de cambiar, y que vuelva al camino del diálogo, que tiene que priorizar los problemas de los sectores más humildes, que tiene que cortarla con la polarización, la demonización, la confrontación, por más que le rinda electoralmente, y que no tenga esta inseguridad de que alguien quiere
voltearlo, cosas por el estilo, porque eso es una... Si hay alguien, es muy poquita gente, digamos, es una fantasía. ¿Le facturás a Cristina el haber iniciado la polarización? Hay otras cosas que, si tengo que facturar, facturo, digamos, ¿no? Y de nuevo, tuve la posibilidad de plantearlo. Por ejemplo, no haber hecho un trabajo integral en las villas de asentamientos, que durante los años del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner eran menos todavía y había más posibilidades. De que Alicia Kirchner, que era la ministra de Desarrollo Social, tenía mucha desconfianza a los movimientos sociales y una cierta necesidad de subordinarlos políticamente para trabajar con ellos. Pero también valoro un montón de otras cosas, como por ejemplo la idea de que los derechos humanos son una política de Estado, con independencia de que alguien los puede haber usado con intereses mezquinos, pero eso me pareció muy importante. La idea de la patria grande, que no es una idea de ahora, es una idea que viene con la independencia de nuestro continente y también tiene que ver con la idea de un mundo multipolar y yo no creo que la polarización por lo menos no era social, era más un problema entre políticos, digamos, ¿no? Ahora yo veo una polarización social, es decir, de los integrados con los excluidos. Nos morimos y ¿qué pasa, Juan? Y hay un juicio. Se juzga lo que hemos hecho, ¿no? Papá dice que el protocolo del juicio está en Mateo 24, que es esta parte que dice: tuve sed y me diste un vaso de agua, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste, o las bienaventuranzas, ¿no? Yo creo en eso. Y creo que es algo que, más allá de la fe religiosa, hay que construir un nuevo humanismo que ponga al ser humano en el centro, y la solidaridad es una de las características más hermosas que tiene el ser humano. ¿Hay purgatorio, paraíso e infierno? Hay tanto de teología, no sé. No. Me parece que el purgatorio lo anularon hace un par de años. No, el limbo. El limbo. Benedicto anuló el limbo. Dijo que no había... ¿Te acordás que era esa historia de aquellos fallecidos sin bautismo? Sí. Entonces él anuló, dijo no hay más limbo. No, el purgatorio parece que está vigente. Sí. No, te lo dice un agnóstico. No me creas mucho, te lo dice un agnóstico. Mirá, yo... me echaron de la catequesis cuando la hice en San Martín de Tours. Así que no tengo mucha claridad teológica en eso. Está bien. Démonos el gusto de un final sin rigurosidad teológica. ¿Te vas a dónde? ¿Al infierno, al purgatorio o al paraíso? No sé, pero trato de ir para arriba. Hasta al menos al purgatorio, hacer esfuerzo. Yo creo que al purgatorio llego. Creo que la mayoría llegamos ahí. ¿Macri llega al purgatorio? No soy quien para juzgar. De hecho, es casi un pecado juzgar en términos personales la moral de otros, ¿no? Creo que sí. En la doctrina social de la Iglesia, que te digo, tampoco soy un experto ni un fanático, porque tengo otra fuente de formación, se habla del pecado estructural, o sea, de los sistemas injustos como el mal estructurado en sistemas políticos, sociales y económicos. Y creo que el sistema neoliberal es un sistema estructuralmente injusto, que hay pecado estructural ahí. Como sos creyente, creo que no crees en la reencarnación. No. Hagamos un esfuerzo. ¿En quién te gustaría reencarnar? No sé si me gustaría reencarnar. No, ¿eh? No. Reencarnás en Cristina. Sí. A ver. ¿Qué cosa? ¿Qué hago? No, es una pregunta para mí imposible de contestar. Ha sido un gusto verte. Muchas gracias. Esto es Luis Novarecio, entrevista esta mañana.